As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Menuda liada, ¿eh? Yo, como solo pienso en ti, Javier, como te tengo siempre en mis pensamientos, cuando Savitzer ha controlado la pelota y ha armado el disparo, he pensado, está Javier que tiene que enviar el artículo del partido, que lo tendría hecho en el minuto 85, tranquilamente, y se le va a complicar la vida ahora con una prórroga tontísima. El Madrid con 10 por la expulsión final de Hausen y, por suerte, para ti, es decir, para todos los demás, pues Courtois ha hecho una de las suyas que se nos olvidan enseguida. No, voy más allá, Enrique. Como el partido era a las 10 de la noche, me encomiaron a que, por favor, mandara especialmente rápida la columna esta noche. Que incluso intentar hacerlo un pelín antes del pitido final. He mandado la columna, Enrique, he dado al enter para mandar y han marcado 3 goles. Ha habido una chilena de Mbappé, un penalti, una tarjeta roja a Hausen, una parada salvadora de Courtois. No sé, solo ha faltado que uno se quedara embarazado, ¿no? Como en esos 4 minutos así de un partido que parecía sentenciado y estaba con taquicardias y he tenido que escribir un mail urgente al jefe de sección para decirle tú, espera que no maquetes, no dar. Ahora ya tenemos explicación para lo inexplicable, ¿no? Que has convocado a Don Fútbol, que estaba el Don Fútbol tan tranquilo, de vacaciones, ¿no? En una isla remota. Y le ha parecido la Don Fútbol señal, ¿no? De Javier ha enviado el artículo. Y lo peor es que yo tenía la sensación de estar invocándoles, de decir, esto no está bien, no me siento cómodo haciendo esto. Falta de todavía 3 minutos o algo así. Y sí. Bueno, se ha desencadenado. En cuestión de minutos el partido del Madrid se le ha podido complicar, lo ha sentenciado, se lo ha vuelto a complicar. Bueno, ha habido de todo. Menuda liada. Ha podido ser épica, porque se empata el Dortmund, el Madrid con 10, que Xabi Alonso ya había quitado, también invocando a Don Fútbol un poquito. Había quitado a Bellingham, a Vinicius, que estaban con las amarillas apercibidos. Vale, que un mal despeje de Rüdiger, 2-1. Marcas el 3-1, el Real Madrid, con gol de Mbappé. Y de saque de centro, la jugada con un pase, sale en conducción un futbolista del Dortmund, se va muy fácil, prácticamente solo Modric hace un poco amago de defender, filtra un pase y con ese único pase Hausen hace penalti, evitando el mano a mano final y tarjeta roja. O sea, me parece un poco la alarma del despertador, ¿no? Que demasiado bien estaba el Madrid para ser 5 de julio. Sí. Y eso te recuerda un poco, o sea, demasiado bien estaba Hausen, ¿no? Que parecía Beckenbauer en su buena época, ¿no? Estos partidos. Y un poco es para decir, cuidado que esto no va a ser tan fácil, ¿no? Quizá. No, desde luego, pero también te digo que creo que esto, desde mi punto de vista madridista, son buenas señales. Por ejemplo, lo que tú dices, que inmediatamente me haya escrito gente diciendo vaya faena lo de Hausen, qué pena. En el fondo es muy bueno. Te quiero decir que
con 4 partidos que Hausen ya tenga esa jerarquía dentro del equipo y transmita que es una pieza importante cuando antes de ayer no había llegado, pues te habla muy bien de cómo está en el equipo y de la sensación que tenemos todos de que es titular indiscutible. A mí eso, por supuesto, la tarjeta me parece evitable y una faena, pero creo que la lectura ha de ser ligeramente positiva. Lo mismo te digo del partido en general, que yo creo que más allá del descontrol absoluto que ha sido estos últimos minutos, más allá de eso, me ha parecido que por momentos el Madrid era un equipo muy, muy, muy ilusionante, con los ajustes pertinentes que todavía tiene que hacer, con la sensación de que pues todavía no está para aguantar 90 minutos con una entereza y una solidez fiable, pero sí que se ven cosas que me gustan mucho. Yo lo comparo en el artículo que por momentos, en detalles, en cuestiones tácticas, ¿sabes a qué me recuerda? Me recuerda al Madrid, a ese Madrid que era muy ágil, muy versátil y cambiaba de Madrid de Cardiff, que gana 4-1 a la final a la Juve, no tanto por el resultado y por los títulos de esa temporada que gana la Liga y la Champions, sino porque pasaba del 4-3-3 al 4-4-2, con Isco haciendo como de jugador bisagra / comodín que se acomodaba en función de las necesidades del equipo y que luego no se vio, luego siempre ha sido mucho más encorsetado el Madrid. Y eso me parece bonito, esta sensación de que el Madrid juega con jugadores que se mueven mucho, muy versátiles, eso me está pareciendo ilusionante, Enrique. Hombre, es pronto para pensar qué puede llegar a ser, ¿no?, este Madrid de Xabi Alonso, pero por lo pronto está ocurriendo algo que ya comentamos cuando Hansi Flick, ¿no?, empezó a dar forma a su Barcelona, que es que todos parecen mejores. Totalmente. Todos los futbolistas son mejores que hace 3 meses. Totalmente. En el Real Madrid. Y todos es desde Bellingham a Fran García, pasando por Arda Güler, Tchouaméni y todos. Entonces, pues eso habla bien, ¿no?, de la mano de Xabi Alonso en este inicio de andadura. El arranque, como has dicho, del partido ha sido muy bueno del Madrid. Que es que es verdad que le falta ese punto de darle continuidad, de hacer un partido redondo, pero tiene tramos de buen fútbol y de diferentes maneras de buen fútbol, ¿no? El Madrid de los García. Me ha gustado mucho, Javier, cuando en el rótulo, primer gol de Gonzalo, el segundo de Fran, el rótulo de la realización de televisión era Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0, y era primer gol G. García y el segundo F. García. Y los dos son García Torres. No son familia ni nada. Hay muchos Garcías y muchos Torres, pero esta nueva versión del Madrid de los García, que podría fichar un tercero, ¿no?, para redondearlo en homenaje, ¿no?, a ese Madrid de finales de los 70, primeros de los 80, donde había muchos García. ¿Tú te atreves ¿sabes quiénes eran todos los 5 García del Madrid de los García original? No, yo no estaba en esa época presente y además es un equipo, es el Madrid que pierde la final de la Champions contra el Liverpool, ¿no? Sí, tiene no merece ser recordado, Enrique. esa mancha, el pobre Madrid ese. Que cómo cambia, ¿eh? Por ejemplo, Agustín, que era el portero. Agustín ahora quizás sería una leyenda del madridismo si gana esa Copa Europa, y como no la ganó, pues no se acuerda nadie de Agustín, ¿no? O sea, que luego jugó en el Tenerife muchos años. Sí. Pero eso que tampoco me vale que pongas de excusa que no habías nacido, ¿no? Esto lo dice mucho Pedro Alcañiz, delantero legendario de los años 80, principios de los 90, del Castellón, del Valencia, de más equipos,
que ahora tiene un pub, como mucha gente sabe, ¿no? El pub Vaticano. Porque ha salido en el podcast 276 veces y siempre lo comentamos en ese orden. El pub Vaticano, donde te acercaste en tu visita a Castellón. Peregrinaste, como manda la tradición, con todos los respetos. Y cuando va un chaval y alguien le dice, pues Alcañiz fue futbolista, jugó en Primera División, no sé qué, o incluso un chaval que es del Valencia, y dice, pues no lo sabía. Y entonces alguien le explica cuándo jugó, tal, y le dice a Pedro Alcañiz, dice, no, es que yo no había nacido aún. Y le dice, hombre, tampoco habías nacido cuando jugaba Pelé, y sabes quién es Pelé, ¿no? Todo es un poco lo mismo, Javier. Eran Mariano García Remón, el portero, el gato de Odessa, siempre hay que decirlo. Los defensas, García Cortés, Pérez García y García Navajas. Y el centrocampista, atacante, García Hernández, Paco García Hernández, que luego también jugó en el Castellón, y me parece que con Pedro Alcañiz, para cerrar el círculo, esta bonita historia. Y García Cortés jugó en el Rayo, me acuerdo. Sí, después me acuerdo de los cromos también, como siempre. También, que García Cortés, eso que se afeita a la gente, ¿no? Y luego enseguida le oscurece la barba, ¿no? Sí, García Cortés era un poco en mi cabeza, un poco Rafa Paz. Sí, es verdad, sí, seco, ¿no? Un seco, delgado, enjuto, serio. Pero sí. Pues yo lo que no veo muy claro es que a Pérez García, que es segundo apellido, lo incluyan tan alegremente, ¿no? En el Madrid de los García. Esto porque... Ya. ¿No? No sé. Ángel. Pero... Sí, bueno. Pero sí que Xabi Alonso, cuando te digo que me está ilusionando, creo que aparte es porque está haciendo muchas cosas que me encantan y que, de hecho, yo mismo haría, ¿no? Bueno, eso es importante. No, como que esta sensación a veces, no sé si te ocurre con viendo una película, de repente ocurre algo que querías que pasase, o cuando estás leyendo un libro que te está encantando y que esa página parece que has leído tu pensamiento con anterioridad, ¿no? De por dónde querías que fuera. Pues está haciendo cosas que me encantan. Por ejemplo, quitar a un jugador de arriba, que es algo que yo llevo diciendo desde la jornada 2 del año pasado. No porque yo tenga una clarividencia futbolística, pero sí por pura preferencia de juego, ¿no? Y que lejos de perder pegada, el Madrid gana agresividad cuando quitas a Bellingham, Mbappé o Gonzalo en este caso. Vinicius y Rodrigo se estorban. Para mí sobraba uno. Luego, reforzar más centrocampismo, ¿no? Centrocampismo, no jugadores que estén en el centrocampo de por sí, sino jugadores que tengan buena salida y todo esto. Más minutos a Güler. Un canterano ilusionante como es Gonzalo. Jugadores mejorados que tú decías, como claramente Fran García y claramente Tchouaméni. Y restricción de minutos de Ceballos. Total, lo que yo hubiera firmado, Enrique. Eso es un síntoma de tu autoestima, ¿eh? ¿Por qué es bueno este entrenador? Porque hace lo que yo haría. No, he dicho que está haciendo cosas que me encantan y que por eso me ilusiona. Y que incluso a veces hace cosas que casualmente. Que yo digo, las decisiones que yo hubiera tomado. Entonces, por esto, Xabi Alonso, a ver si todo mi respeto y toda mi ilusión de primeras. A ver si eres tú el entrenador en la sombra del Real Madrid, ¿no? Porque mucha información manejas cada vez que hablas aquí con nosotros. No. Cero. A ver cómo... ¿No sabrás ya cómo va a resolver Xabi Alonso la ausencia de Hausen? O cuéntanos qué harías tú, porque será luego lo que... Exacto, es lo mismo. No, pero... Y lo de Hausen, pues es todo lo que te decía. Me parece bien que la gente esté con la sensación de que es una gran pérdida, porque quiere decir que en un equipo tan difícil
de encajar, que siempre parece que el cuerpo te rechaza, ¿no? A veces el injerto, el implante, pues Hausen está siendo un jugador muy clave para la salida de balón, para dar orden, para casi mantener la portería a cero, salvo el descontrol iba a ser la tercera portería a cero seguida. Luego ya, ha sido el desastre, pero... Era demasiado perfecto, ¿no? Era los que hemos visto algunos telefilms de sobremesa, ¿no? Quizá podía habernos servido de aviso de que algo así podía ocurrir, ¿no? Con el vecino perfecto que llega a la casa de siempre enfrente. saludaba. Sí, que se presenta con una tarta de manzana, ¿no? El primer día. Y que luego es el diablo en sí mismo, ¿no? Sí, espérate. Que está poseído. Es un poco... yo con los centrales tan sobrados, porque es un chico que juega sobrado a fútbol, con tan buen pie, tan elegante, con esa planta que tiene, yo tengo esa... no sé si decir ese temor, ¿no? Pero hay algo en mi cabeza que sí, un perjuicio. Pero que de vez en cuando se cumple, ¿no? Que dices, este es un jugador que destaca tanto como defensa. O sea, a mí dame defensas que no te enteras de que están, ¿no? Sobrios, que lo dices, mira, otro partido sin liarla mucho. O como García Cortés, ¿no? Que tiene pinta de... No, porque es verdad, yo también he sido muy de esos centrales que, para empezar, tengan pinta de central, que parecerá una obviedad o algo muy antiguo, pero a mí yo soy de... Pues veo a Materazzi y digo, mira, por ahí va un central y con carácter y tal, que a lo mejor no fuera luego extremadamente ortodoxo o el más cabal, pero bueno. Sí, este prejuicio que tenemos es muy Antonio Pacheco, muy Pach. Sí, pero también me ocurre con los porteros bajos, ¿eh? También yo soy un poco capelista en eso. Ahora te subes al carro de Paco Bullo, ¿no? No, y se lo contaba a Cañizales hace poco, que lo contaba con bastante gracia, que decía que Capello decía, porque el tipo era como un poco impertinente. Sí, le decía, ¿cuánto mides? ¿No? Sí, que cada vez por tres te le decía, ¿cuánto mides? ¿Pero tú cuánto mides? Como totalmente bajo sospecha durante la pretemporada, mientras estaba tramando el fichaje de Illner por la espalda, ¿no? Pues yo también soy un poco con los porteros, un poco, incluso Keylor Navas, que tuvo un gran rendimiento en el Madrid y tal, nunca, o sea, tenía siempre la sensación de que iba a fallar, de que no podía llevar, de que eso no podía ir mucho más lejos de lo que estaba ya consiguiendo. Patch no soportaba que Pau Torres fuera tan guapo, ya que no podía ser central, ¿no? Siendo guapo. ¿Qué más centrales hay de este tipo? Así como aseados, con pinta de... Hombre, o sea, Cubarsí es un poco así. Cubarsí es un poco así. Hummels, ¿no? Hummels ha sido un poco así toda su carrera. Y ese es el miedo de que a lo mejor en los momentos decisivos, ¿no? Clutch time, que tienden a liarla un poco, ¿no? Porque no ven el peligro. Nacho era al contrario, ¿no? Nacho era consciente en todo momento de que era Nacho y que lo podía liar, ¿no? El pesimista, ¿no? Que decía Ancelotti. Claro, entonces este tipo de gente que lo ha tenido, entre comillas, fácil en su vida, por genética o por lo que sea, ¿no? Por un físico superior o por una técnica, un don, un pie majestuoso, pues no ha sufrido lo que ha tenido que sufrir. Fran García, por ejemplo, para ser futbolista profesional, ¿no? Bastoni del Inter es un poco así también, ¿no? Sí, Nesta era así. Nesta, por ejemplo. Alguno más habrá, ¿no? Estás ya derivando en centrales guapos, directamente, ¿no? Sí. Estoy sacando la envidia al final, ¿no? Sí, estás como es pura envidia. Has pasado de centrales limpios, que con buena salida de balón, a que te dan rabia centrales que han sido bellos, ¿no? Solo te faltaba meter a Cannavaro, que no era de estos, pero ya también métele ahí. Voy a sacar a uno que me quitó la novia en sexto de GB, ¿no? Simplemente. Sí, no sé, pero bueno, es probable
que Madrid se acuerde de ese saque de centro y esta expulsión de Hausen, porque jugará contra el PSG el miércoles a las 9, la semifinal. El PSG también tiene sanciones importantes en defensa, Pacho y Lucas Hernández. Pero en esa jugada, antes de que llegue Hausen, no está bien en cadena en Madrid. Hay un fallo de concentración ahí. Y he de decir que por primera vez, y me duele un poco, me da esta pena, desde que ha salido al campo, he visto claramente a Luka Modric, por primera vez un poco fuera de onda. Creo que ha hecho has casi tenido todo. Has tenido que esperar a su antepenúltimo partido para darle la puntilla, ¿no, Enrique? No, O sea, pero lo digo puede ser un poco más rata, ventajista, oportunista, Enrique, por favor. Lo digo con dolor y como uno de los primeros fans de Luka Modric en España, como tú sabes. O sea, puedo buscar a ese hombre, ¿no? A ese señor que en 2008, ¿no? Me habló de Luka Modric por primera vez e ir a decirle, ¿no? Casi 20 años después, oye, pues ha jugado mal, ha fallado un control. Es que ha fallado un control, Javier, que nunca falla. Se ha quitado el balón de encima un poco 2 veces, un poco raro ahí, ¿no? Lo he visto. Me ha dado pena, incluso antes del 2-1 y todo eso. Pero no sé tú cómo lo has visto. Yo le he visto como si tuviera 24 años. También, sí. De nuevo, Modric. O sea, siempre le veo bien. Tuyo es no, amor. pero es verdad que, bueno, lo que tú dices, que me da bajón. Me da un poco de bajón verle en el Milan. No sé por qué en este Milan así un poco... Este Milan que acepta ya como jugadores... ¿Verdad? Mercancía averiada, ¿no? Que siempre, el Milan siempre un poco ha hecho eso. Había una época que si llega a ir Modric ahora, era joven incluso. Sí, esa época de repente que fichaban a Rivaldo, fichaban a Ronaldo Nazario, fichaban a Ronaldinho, fichaban a Beckham, sí, fichaban como jugadores ya... y luego el Milan volvió a molar, a tomar buenas decisiones deportivas y ahora otra vez Joao Félix, ¿no? Kyle Walker cedido 6 meses y no le compras porque yo qué sé, ¿sabes? Es esta sensación de... ¿Dónde he leído que iba Kyle Walker? Sí, al Barley, recién ascendido, sí. Al Barley. Sí, interesante. Sí. He ido... se está moviendo el mercado, ¿eh? Se está moviendo... Mercato se está moviendo. Tenemos que comentar cosas de mercado luego. Pero sí, pero Modric cae inevitablemente. Además, cuando ya eso que decía Valdano, que dijo luego Alejandro Arroyo y que luego Cabina Durante, ¿no? Lo de cuando dices que ya te vas, es que ya te has ido, ¿no? Pues es difícil estar en esta situación en el Madrid. Chenoa también lo dijo, creo. Aldano, parecido, sí. Arroyo, Chenoa. Parecido. Y bueno, y el partido semifinales, el Madrid-PSG, que yo creo que el Madrid ya, llegando a semifinales, creo que ha cumplido bastante, ¿no? En cuanto a económicamente, ¿no? Ha hecho buena caja. Creo que llegando a semifinales cobraba 45 millones o algo así. Una cosa seria ya. Tengo entendido. ¿Cuánto vale? A veces se dice, ¿cuánto vale esa parada? ¿No? De Courtois. Pues sí. Aquí te lo puedes decir, ¿no? Te puede contar. Y creo que, bueno, luego contra el PSG me parece un buen enfrentamiento para ir calibrando tu trabajo, esta especie de pretemporada y para plantearte más interesantes Xabi Alonso y ver distintas formas de trabajar su equipo, ¿no? Y va a tener ahora el dilema este de Mbappé-Gonzalo, que yo creo que ya va a apostar por Mbappé, pero claro, estás renunciando al pichichi del torneo, que no es poca cosa. Yo antes de lo de Hausen era optimista con el Real Madrid, la verdad, porque veía un equipo creciendo en el torneo, pero lo veo baja importante. Eso ya además de Madrid, que había jugado los 3 partidos con el mismo 11 más o menos, ya empiezas a
se te empieza a caer un poco las piezas sólidas que tenías. ¿Sabes qué me gusta mucho de Gonzalo, Enrique? Todo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Hasta los andares, ¿no? Pero no, me gusta algo sutil que he percibido en los últimos 2 goles suyos, que marca gol y no se gira a ver si es fuera de juego. Cuando los dos a lo mejor podrían haber sido dudosos y tal, y dice mucho de él en cuanto a entender el juego y a su instinto para manejarse en el borde del fuera de juego y no. O sea, sabe muy bien que no está en fuera de juego. Eso me gusta. O es eso, que es un genio, o es lo contrario totalmente, que no sabe que existe la regla del fuera de juego todavía, ¿no? Y es un zote auténtico. Solo calibro esas 2 opciones, ¿no? Imagínate que no lo sabe aún, el día que se lo expliquen. La decepción. Sí, claro, pero es que se mueve, es que lo hemos dicho, se mueve muy bien, ¿eh? Entra muy pocas veces pocas veces está fuera de la jugada. ¿Y no te ha pasado a veces que de repente alguien mete un delantero marca un gol y se empieza a girar continuamente al juez de línea y dices, pero si no es fuera de juego ni por 7 metros? O sea, no sé cómo qué sentido qué visualización espacial tienes o qué sentido del... Sí. No, y antiguamente, bueno, ahora con el VAR, en teoría, no hay tu tía, ¿no? Pero antiguamente era un poco como que te delatabas, ¿no? Un poco ahí de que habías cometido una infracción, ¿no? Era como... O sea, no serían buenos ladrones, ¿no? Se derrumbarían enseguida. El otro día estaba viendo, por cierto, que subió Javi Roldán un resumen del España-Inglaterra del 96 de la Eurocopa. Vaya fuera de juegos, pitan totalmente a ojo, pero tarde, mal. Lo siento por Sara, nuestra anglófila de cabecera, pero increíble atraco en Wembley. Increíble. Lo siento por nuestra... Pero increíble atraco de la pérfida Albión. Es que además veníamos... Para mí esa secuencia fue muy traumática. Veníamos de Italia, del codazo de Tassotti y todo eso en el Mundial de Estados Unidos. Y aquello... Esos dos... Es que me da igual como si gana 15 mundiales España ahora. O sea, eso ya no vuelve, Javier. Pero sí. En fin. De todas maneras, después de ver el United Real Sociedad o el United Athletic Club de Bilbao, podemos pensar que aunque hubiesen concedido esos goles, hubiesen encontrado otra manera de que pasara a Inglaterra, ¿no? Quizá. Un día más en la oficina, ¿no? No lo sé. En fin, Javier. Pensaba que me ibas a decir que de Gonzalo te gustaba otra cosa que yo vengo observando de Gonzalo García Torres Hayward, y es que no tiene celebración chorra de estas. Por lo menos yo no me he dado cuenta. O sea, yo veo como celebraciones sobrias, clásicas, ¿no? Se celebra el gol, se abraza con sus compañeros, está contento y otra cosa, ¿no? Es que parece a veces un chico de otra época, ¿no? Esto es un comentario un poco boomer, un poco asqueroso, lo sé, pero es la impresión que me da, ¿no? O sea, solo falta Juan Antonio Orenga, que cuando comentaba la NBA siempre decía que Dwayne Wade era su jugador favorito. ¿Por qué? Porque no tenía tatuajes, ¿no? Entonces es un poco comentario parecido, ¿no? De Gonzalo, pero cuando Juan Antonio Orenga ha dicho eso hubo una época casualmente en la que yo apenas dormía de noche, que él comentaba partidos en Movistar, o sería entonces Canal Plus. ¿Qué dice? ¿No está Juan Antonio Orenga en Canal Plus? Sí. En mi vida. Míticos años. Y siempre decía eso de los tatuajes que yo contaba con mis amigos, me hacía mucha gracia. Que lo decía siempre, que como un síntoma, una señal de que era un jugador serio y tal, y responsable. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Bueno, sí, impresionante. Bueno, hablando de tatuajes, el otro día leí una estadística que me voló la cabeza, que por lo visto el único... ¿Cómo es? Creo que es el último MVP de la NBA tatuado
es en la temporada 2016 o algo así, Curry. No sé. Sí. Pues O sea, Orenga tenía razón, ¿no? Se puede decir. sí. Ni Shai, ni, que sé, el último, ni Harden, por ejemplo, ni Jokic, Embiid, ni Jokic, ni había alguno más. ¿Quién más ha sido? ¿Anteto? No sé quién ha sido. Ni Anteto, y, o sea, ningún tatuaje visible, decían. Pues incluso sí. Además es impresionante porque en mi cabeza Harden no me creo que no tenga tatuajes, ¿no? Pero lo comentaban. Me pareció espectacular este dato. Ya. Hombre, pues aún puedo ser MVP de la NBA, ¿no? Yo no tengo tatuajes tampoco, ¿no? Si la clave es esa. Lo tienes ahí, lo tienes al alcance de la mano. Orenga está orgulloso. De mis dos manos, en concreto, ¿no? Pero sí, no, pero te decía lo de las celebraciones, Javier. Porque yo creo que a Gonzalo ahora, que igual cambia de agencia de representante o le aconsejan crearse una marca personal, ¿no? Y entonces le piden que hagan una celebración suya para que los niños en el patio del colegio, cuando metan un gol, a trayón, hagan el idiota, ¿no? Hagan el mamarracho un poco, ¿no? Y hagan una celebración de estas que no puedo con ellas. No sé si se está notando. Que esto me contradigo un poco porque yo, después del Mundial del 94, a lo mejor metía un gol y hacía lo de Bebeto Maciño y eso, acunaba, ¿no? Un bebé, que ya ves tú, con 11 años, que bebé iba yo a acunar, ¿no? Y cosas de esas. Pero ya sabes, Javier, estoy en la edad de criticar a los chavales. Entonces me he acordado que Saúl Velázquez Pastor nos envió un ¿Quién te gusta más? De celebraciones míticas de gol de Estados Unidos 94 del Mundial. Y así quizá Gonzalo Hayward pueda tener alguna idea, ¿no? de renovando un clásico, crear su propia celebración. ¿Te parece? Me suena muy interesante, a ver. Vamos con el ¿Quién te gusta más? Nos dice Saúl, venga, va, las mejores celebraciones de gol en USA 94. Siéntete libre de elegir las que quieras en el orden que prefieras. Me faltaría más, Saúl, que me dijeras tú. Saúl, venga. El orden en el que yo tengo que hacer el ¿Quién te gusta más? ¿No? Un formato que, salvo que alguien demuestre lo contrario, yo sigo pensando que inventamos nosotros. Que me has leído la mente, iba a decir lo mismo, en plan... Sí. Muy bien. A ver... es que hay muchas que yo creo que lo hice por eso. Pero, por ejemplo, a ver... Javier, ¿qué te gusta más? Jika Hagi bailando una especie de jota tras su golazo a Colombia. Dice que el golazo de Hagi aquel le recuerda mucho al de Seedorf a Molina, pero con pie y banda cambiados. ¿Sabes qué celebración se refiere, Javier? Totalmente. O Giacchini gritando agarrado a la red tras marcar a Bulgaria el primer gol de Nigeria en un mundial. Hagi. Hagi, además, es que ese Rumanía-Colombia para mí es de los partidos más icónicos del Mundial del 94 y que más, más recuerdo. El pobre Giacchini se murió, ¿no? Pues ahora mismo no lo sé. No lo sé, pero que jugó en el Sporting de Gijón, sí, Giacchini. No lo sé, pero se murió el pobre Giacchini. Yo veo a Gonzalo más... claro, pero esto que es la que más te gusta a ti, ¿la que tú harías o la que recomendamos a Gonzalo García? Torres Hayward. La que más me gusta a mí. La que más te gusta, porque tampoco te veo a ti bailando una jotilla ahí, ¿no? Después de un gol. No es mi género. Después de, imagínate, ¿no? Al acabar una conferencia, una presentación. Era un poco Aurrescu también, ¿no? Sí, era un poco Sardana también. Sí, era un poco Zorba el griego, ¿no? Anthony Quinn. Bailes regionales. Igual es porque fue antes del minuto 70 y ya sabes que antes del 70 todo es folclore. Claro. En el fútbol. Claro. En los partidos del Madrid de Xabi Alonso hasta el 90, ¿no? Ha sido folclore, se podría decir. Pero Jika Hagi, ¿no? Jika Hagi bailando un Aurrescu, no sé si se dice así. O
Bebeto, Maciño y Romario acunando al bebé en cuartos contra Holanda. Y nos explica Saúl, por si no lo sabíamos, que Bebeto había sido padre 2 días antes y celebró así el 2-0. Pues creo que por lo que tú acabas de decir, además, por tu historia, elegimos la lección del bebé acunado, ¿no? En honor al Enrique Ballester de 10 años que hacía eso. Sí, 11, ¿eh? No me quiero quitar años. Pero, claro, esta si la adopta Gonzalo García Torres Hayward, igual da un susto en su casa, ¿no? O sea, sí. Imagínate, ¿no? Sus padres emocionados, ¿no? Su madre, su novia pidiendo explicaciones por ahí. Tampoco, es peligrosa, ¿eh? para Gonzalo. Pero tú eliges la de Bebeto, Maciño, Romario acunando al bebé. ¿Esta, Javier, o Diego Armando Maradona corriendo hacia la cámara fuera de sí tras marcar a Grecia su último gol? Eso no sabía que era el último en ese momento. Era un golazo en un mundial y con Argentina, con aquella mítica camiseta suplente azul. Claramente Maradona. Maradona. Claramente. No me acuerdo más dónde lo vi y todo y claro, es que por muchos motivos ese. Claro, es que además es un 4-0 a Nigeria, a Grecia, ¿no? Además es un golazo. Que además es un golazo, sí, ¿no? Entonces sí. Ahí. Sí. Que en el que participa Fernando Redondo. Sí, tira una pared ahí, ¿no? Tira unas paredes. Que tampoco jugó mucho más con Argentina. Entonces, por eso creo que merece la pena reivindicar. También está el Cholo Simeone por ahí. Y de hecho, bueno, el otro día estaba viendo, que es espectacular, un vídeo que me saltó en Instagram ponía año 92 el Last Dance de Maradona en Europa, y era un vídeo de momentos sueltos pero tampoco tan relevantes, pero con un magnetismo y una presencia impresionante de Maradona en el Sevilla, ¿no? En ese último intento suyo por volver al fútbol europeo. Y es espectacular la recopilación, el vídeo ese. Me encantó. El Sevilla de Monchi, ¿no? De Rafa Paz. Zucker también. Rafa Paz, Zucker, sí. Hay un informe muy bueno de Maradona en el Sevilla. O sea, de los informes de los mejores de los últimos años. Me parece ese. Pero sí. Vale. Quedan 2, ¿vale? O sea, la de Maradona es que ya es difícil que no gane Maradona, ¿eh? Pero bueno, es que hay 2 celebraciones que yo no recordaba, pero que pensándolo existieron, Javier. O sea, la de Maradona o Finidi, ¿vale? Finidi, pasamos de... yo escucho la palabra, o digo la palabra Finidi, y es inevitable pensar en Lopera. ¿A ti no te pasa eso? Finidi. Sí. Haciendo el perrito después de marcar a Grecia, con la equipación blanca con estampado tribal que de lejos parece un ticket de supermercado. Es que Saúl es gracioso. Sí. Que dice que no recordaba esta celebración y tampoco que se hablara de ella cuando Leandro, el del Valencia, hizo una celebración similar, un poco ahí orinando en el campo del Atlético de Madrid. Pero Finidi no llegaba, ¿no? A miccionar. No sé. A miccionar, ¿no? Que miccionó luego Maradona y lo sancionaron, ¿no? Sí. Pero Finidi George haciendo el... ¿Y sabes también quién miccionó en aquel mundial? Mucha gente, ¿no? Garci en el hotel ese, ¿no? Que estaría. No. Y Salenko, que cuando metió 5 goles con Rusia a Camerún tuvo que hacer el control antidoping y no podía y tuvo que beberse como no sé cuántas cervezas para miccionar, como tú bien has dicho. O sea, es que... O sea, yo nunca lo había pensado, pero George, definí George es el apellido. O sea, pertenece al nicho de personas que yo no lo llevo bien eso, de gente que tiene nombres
que son apellidos, ¿no? Apellidos que son nombres, perdón. Sí, es tu... Esto es, Es una de esas pequeñas no puedo con esto, ¿eh? batallas tuyas íntimas, pero no por ella... o sea, que te mantienes fiel a esa causa, ¿no? Sí. También lo de los calvos con coleta, que el otro día te mandé una cosa sobre los calvos Sí. con coleta. Sí. Según Wikipedia, Finidi George entrena al Rivers United de la Liga de Nigeria, de su país. Sí, ¿qué te parece? Y medía 1,91. Qué alto era, ¿no? Finidi George. Sí. George Finidi Ah. o Finidi George. O sea, no sé muy bien. Pero Javier, ¿cuál eliges? ¿La de Maradona o la de Finidi? Maradona. Maradona, vale, la última, que esta a ver si la recordabas tú. La de Maradona o la de Kenneth Anderson, delantero sueco, con su celebración a lo árbitro de gol de fútbol australiano aprendida viendo Transworld Sport. Eso no sé si maneja datos, Saúl, pero por lo visto celebró así algún gol Kenneth Anderson. No sé, No me acuerdo. ahí estaba esa Suecia. Aquella selección sueca molaba. Ostras, tenía a Brolin, que era el talentoso, Quedó tercera. Martin Dahlin, Kenneth Anderson y un joven Larsson. También estaría allí, ¿no? Con sus rastas. Sí. Y Kenneth Anderson Estaba... también sonó para el Madrid, me suena. Kenneth Anderson, ¿no? Está jugando en Italia, juega en Italia. Pero... Martin Dahlin, que pertenece a uno de esos... ese selecto club de jugadores que hacen un muy buen mundial y nunca más se sabe nada de ellos, ¿no? Sí. De hecho, a mí no... Tú sabes que estuve yo en Suecia hace casi 20 años. De Erasmus estuve, ¿sabes? Eso te lo he contado alguna vez. Me suena. Me viene a la cabeza algo. Pues de Martin Dahlin no me dijeron nada. O sea, Tenía el lucazo Martin Dahlin. Sí. Tenía sonrisas y un poco de galán, ¿no? Galán de Hollywood. Que quizá esto lo emparente con Rita Hayworth de alguna manera y Gonzalo. Pero no lo sé. Ha ganado Maradona, ¿no? Como siempre. O casi siempre en este podcast, sí, ¿no? Pero sí, la otra semifinal, Javier, Chelsea-Fluminense, que recomiendo, o sea, quizá pueda dar dos pequeños consejos a nuestros oyentes para que queden como expertos en el fútbol brasileño. ¿Te parece, Javier? O sea, uno es muy sencillo, muy corto, que es que no hay que decir Fluminense. Hay que decir Flu, ¿no? Esto es importante. Flu. O sea, esto, ¿seremos capaces, Javier, de acordarnos? Es decir, Flu, esto ya, uno dice Flu y dice el Flu, ¿eh? Nosotros siempre muy a favor de reducir el trabajo. Y siempre, ¿no? Dice, este pilota, este sabe mogollón del Fluminense. Y luego hay una historia que es bastante curiosa, Javier, del Fluminense, que sus aficionados suelen lanzar como polvos de talco cuando sale el equipo, ¿no? Igual que los del West Ham lanzan las pompas de jabón y eso, ¿vale? Estos lanzan polvos de talco. O sea, por lo visto ahora la historia original se refiere al polvo de arroz, ¿vale? Porque antiguamente, por cuestiones de la piel y demás, algunos jugadores se aclaraban la cara con polvo de arroz, ¿vale? Quedó así un poco como tradición, se empezó a cantar un poco peyorativamente para los jugadores del Fluminense, entonces la afición del Flu lo adoptó con algo de orgullo, ¿no? Como un símbolo de su propia característica. Estoy mezclando palabras que no sé muy bien qué significan, Javier, se está notando. Es que lo leí el otro día y no me acuerdo muy bien. Es que lo leí en Futebol, la Biblia del fútbol brasileño. Su propia característica, me ha encantado. Esto es muy importante, como vamos a ir a la Universidad de Cádiz el miércoles. Estoy empezando a hablar un poco como un catedrático, ¿no? Estoy mezclando palabras sin saber muy bien qué significan, entonces crear cierta confusión también, ¿vale? Y es que aquí en Futebol, en el libro de Alex Velos,
enlaza esta tradición del polvo de arroz con cierto racismo que había en la época en Brasil, porque por lo visto que esto el primero que lo hizo era Carlos Alberto, que era el primer mulato que jugó para Fluminense. Y aquí Alex Velos dice que se aclaraba la cara con polvo de arroz, ¿no? Un poco para no parecer tan oscuro de piel. Y entonces las hinchadas rivales coreaban polvo de arroz. Pero es que hace poco, cuando el Flu, creo que jugó la final de Libertadores, el propio club un poco, he leído artículos en el diario Olé y algunos sitios más que desmienten que fuera este origen racista, que no tenía un componente racista, sino que era algo más casual, ¿no? Y más anecdótico. Así que hay varias líneas de investigación abiertas, Javier, respecto a esto. Pero bueno, si contando esto y lo del Flu, ya los putos. Hoy está con el escritor Fernando Navarro, guionista de varias películas de segundo premio de Los Planetas y demás, y me ha estado contando, que yo no sabía, que hay un documental muy loco sobre El Resplandor, que hay como 6 teorías diferentes del verdadero significado del resplandor, a cada cual más loca, ¿no? En plan, no, el resplandor en realidad va sobre el holocausto, ¿no? Otro te dice, no, es una denuncia a las matanzas de indios latinoamericanos que había en Estados Unidos y demás. Entonces, a cada cual interpreta uno una teoría más rocambolesca y la trata de desarrollar y defender, ¿no? Entonces esto es como eso, ¿no? Hay distintas teorías de conspiración, distintas ideas. Incluso había una, en El Resplandor había una que decía que era ¿cómo era? Que algo relacionado con que Kubrick había grabado el falso aterrizaje de la Luna, ¿no? Que esa me encanta porque es una doble teoría de la conspiración, ¿no? Sí. Sabes que no he visto El Resplandor, ¿no? Obviamente. Estás hablando. No has visto El Resplandor, no. Ya, bueno, tampoco, no. Tienes trabajo pendiente. Yo creo que películas, Enrique. A Jesús Ger, cuando creó Marina Dor, creo que lo pensó como un gemelo de Resplandor, ¿no? Es lo que puede aportar al tema. Pero Javier, creo que es el momento del mercado, ¿eh? Es el momento del mercado. Mercado. Porque ha habido un giro de acontecimientos con Nico Williams, ¿no? Que ha renovado por el Athletic Club de Bilbao un montón de años. Le han elevado la cláusula, creo que a 100 millones. Y bueno, pues el Barça se ha quedado, en principio, ¿no? Habíamos entendido, sin uno de sus objetivos por segundo verano consecutivo. ¿Qué te parece toda esta historia? Bueno, creo que a todo el mundo le pilla por sorpresa. Yo tampoco. Ya. Sí que he debido mandar mensajes claros de poder fichar por el Barça, porque llegaban mensajes de que estaba el fichaje muy, muy próximo, ¿no? Pero el Athletic Club de Bilbao pues ha hecho una labor ahí de reconducción y ha logrado amarrar a su jugador estrella durante 10 años, que es muy importante para el proyecto y para todo. Yo, si te soy sincero, Enrique, si te soy sincero, a mí lo que me chirría de esto es que no me acaba de convencer. También un poco seremos boomers, pero no me gusta esto de que Nico Williams había firmado un contrato de renovación, había renovado hace nada, que me acuerdo que lo comentamos aquí hace meses, y ahora firma otro nuevo contrato, ¿no? A mí eso no me encanta, Enrique. Yo creo que estos contratos que están hechos como para ser renovados casi inmediatamente, ¿no? Porque un poco la apuesta de Nico Williams, yo creo, de su agente es esto, subir un poco la cláusula hasta que sea tentador, me dejo querer, utilizo a ese equipo para ver qué condiciones y jugar con la necesidad de retención del Athletic Club de talento propio,
y no me parece algo que sí, que mucha gente te dirá que cada jugador juega sus mejores las cartas que puede, como puede, para firmar el mejor contrato y demás. Pero ha habido algo que no me ha encantado. Es que tú no crees que... Partiendo de la base de que siempre un portazo al Barça me va a hacer tremenda ilusión. Tú tienes representante, Javier. Tú. Ahí. no tengo representante. Claro, es que hay periodistas que tienen que trabajan con agencias de representación, o sea, que tienen agentes, digamos, ¿no? Que quizás estamos perdiendo dinero aquí, ¿no? Podríamos hacer... No, pero probablemente, y esto lo digo en serio, a mí he tenido un par de ofertas para hacer cosas con representantes distintos tipos y luego también con una especie de medio agente literario, ¿no? Y siempre he dicho que no, porque no por tal, pero me gusta, o sea, no quiero sentirme obligado a aceptar cosas porque me las consiguen, ¿no? Entonces prefiero manejar yo, en mi hambre mando yo, ¿no? Un poco, o sea, manejo yo y ya decido y probablemente a veces sea un rollo tener que negociar porque al final estás tú solo frente a otros departamentos y demás, pero... Hombre, ya te digo... Pero yo trabajo así, la verdad. Menos mal, ¿eh? Porque lo primero que te recomendaría a un buen representante es que dejaras de hacer cosas conmigo. Eso sería el primer consejo de una gente. No tengas la menor duda, Enrique. Estarías presentando el Grand Prix del verano, quizá, ahora, ¿no? Este Enrique vería todas mis cuentas, todas mis todo y me diría... Mi primera pregunta, ¿este Enrique Ballester quién es? ¿Y por qué no ha visto El Resplandor todavía? Te está lastrando este chico, ¿no? Pero que a lo mejor estarías presentando el Grand Prix del verano que empieza este lunes, ¿no? En Televisión Española. O sea, empieza este lunes. Y yo sería la vaquilla, quizá. Tú serías el nuevo Ramón García y yo sería... ¿Vas a ver el Grand Prix? Que lo querían ver mis hijos, que ahora los puedo usar como excusa para verlos. Lo que pasa es que al día siguiente madrugo, como sabes, bastante para ir a Cádiz a charlar ahí en la universidad para algunos de nuestros oyentes y estudiantes y la gente que venga, que no sé muy bien. Entonces, quizá no pueda verlo. En lugar de enviar a los niños a la cama, me envíen ellos a mí, a la cama, porque al día siguiente cojo un tren bastante temprano. Pero algo veremos. No lo sé. ¿A ti qué te gustaría ser del Grand Prix? ¿El presentador? ¿Alcalde? ¿Famoso que va allí a jugar a la patata caliente? Muchos. No, a mí me gustaba el de tirar los bolos. ¿Tirarlos o ser un bolo? Como el Real Madrid Xabi Alonso, me gustaría versatilidad. A veces ser el bola, a veces ser la bola, a veces ser el que lo tira. Las tres cosas. Claro, hay que saberlo todo en la vida. Sí, nunca se sabe en la vida. ¿Sabes que no se sabe todavía? ¿Qué no se sabe? Que Messi, lo de Messi al Zaragoza, Javier, ¿recuerdas? Sí. Messi al Real Zaragoza va tomando forma. Para empezar, nadie lo ha desmentido. O sea, desde aquí apuntamos la posibilidad de que el siguiente paso en la carrera de Leo Messi. Hemos mandado ese globo sonda y nadie lo ha desmentido. Nadie lo ha desmentido. O sea, por algo será, ¿no? Por algo será. Y luego, si faltaba alguna conexión más, porque tú muy acertadamente dijiste que el ídolo de Messi era Pablo Aimar, que vistió la camiseta del Real Zaragoza. Hay muchas conexiones con Argentina de ese club. Pues nos escribió Rubén Hernández para decirnos, dice, habéis nombrado todas las conexiones para que Messi venga al Real Zaragoza y os habéis dejado la más evidente. Javier, Jorge Mas es presidente del Inter Miami y es del Real Zaragoza. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? No. ¿Qué más? ¿Verdad? A veces nunca mejor dicho. ¿Qué más se necesita? No
nos define mucho esto, ¿no? Que a veces no vemos la línea más corta entre 2 puntos, ¿no? Sí, igual Messi ha salido con la camiseta del Zaragoza un día a calentar y no nos habíamos enterado, ¿no? Pero quiero decir... Messi y más. Sí. Messi más, ¿eh? Messi más parece un dúo cómico, ¿no? De Cruz y Raya. Típico el Cruz y Raya. Messi más. Javier. Pues no sé. Estaremos atentos, ¿no? A ver si, mientras no lo desmienta nadie, y si los desmienten será como la antesala de la noticia, ¿no? Eso siempre también se dice, ¿no? Cuando alguien lo desmiente. Entonces, win-win. O sea, es Messi más, win-win. Así que cuento los días para ver a Messi con la camiseta del Zaragoza. Quien se ha confirmado un fichaje que es un chico que a ti no te gustaba, Rafa Marín. O sea, Rafa Marín pasó por el Castilla. Cuando estuvo en el Alavés jugó bastante bien. Ahí creo que cedido, ¿no? Por el Real Madrid. Y yo pensaba que iba a tener sitio en algún momento en la plantilla de Real Madrid. No lo tuvo, se fue a Italia y ahora jugará en el Villarreal, que ya lo quiso en el anterior mercado. Sí, lo ha querido mucho tiempo el Villarreal. Sí, se ve que a Marcelino le gusta mucho. Rafa Marín, además sabe jugar perfil izquierdo, que no... le vendría bien al Madrid ahora con Singhausen, por ejemplo. Rafa... Como diría Juan Antonio Orenga, mucho tatuaje. Mucho tatuaje puede ser. Pero ¿sabes que es de una fantasía de... ¿Sabes de dónde es Rafa Marín? Me suena de haberlo leído, pero ¿dónde es? De Guadajoz. Ah. Guadajoz. O sea, mitad Guadalajara, mitad Badajoz, ¿no? Quizá... El Pópez de las ciudades. No, pero quizá empezó a nacer, ¿no? En Guadalajara, rompió aguas su madre o viceversa, ¿no? Y terminó el parto, ¿no? Vio la luz en Badajoz, ¿no? Entonces quizá hay una historia ahí de Guadajoz, que es un pequeño pueblo de Sevilla, es un pueblo pequeño de Sevilla. Guadajoz, ¿eh? Es que me encanta, me encantaría Nápoles, ser de Guadajoz, o sea, me encantaría. El Nápoles de que Conte eso le quiso y luego no le dio tantos minutos y ahora se va al Villarreal un poco repitiendo el paso de Albiol, ¿no? Que pasó del Nápoles al Villarreal y dio buenos resultados. Guadajoz. Como central. Es que investiga mucho Guadajoz. Es un afluente del Guadalquivir. Guadajoz. Y en época romana su nombre era Salsum Flumen, por la salinidad de las aguas. Y los árabes lo llamaron Wadi Swaps, que tiene el mismo significado. Así que si un día me encuentro a Rafa Marín, le voy a explicar esto de su propio pueblo que no lo sabrá. O sea, sé más cosas. Porque en el recorrido del río, Javier, por ejemplo, pasa por el término de Baena. Que esto es bonito porque conectamos la llegada de Rafa Marín con la salida de Alex Baena al Atlético de Madrid, que me parece uno de los fichajes. Esto sí que poco se habla, ¿eh? O sea, no voy a decir no lo verás en los medios, porque lo vemos en los medios, pero que un jugador de la selección española, probablemente el mejor pie del fútbol español en bastantes años, máximo asistente de la liga. El mejor pie del fútbol español, has dicho. Es que ahora lo verá la gente. Tremenda calentada, ¿no? Es que hay mucha gente que no ve el fútbol de normal. O sea, y ahora que juega en el Atlético de Madrid... Bueno, pero el mejor pie del fútbol que hemos visto en los últimos años... No, de fútbol español, he dicho. No, del fútbol español me refiero. ¿Te suena un tal Cazorla? Acaba de subir. No, pero Cazorla está ya para lo que está, poco. Para subir a primera división y competir directamente con Baena. Bueno, Baena subió con el Girona. Están empatados a ascensos, me parece, ¿no? Pero de verdad, es que a mí es un futbolista que me parece que es buenísimo. O sea, que la gente no sabe lo bueno que es Baena. O sea, es buenísimo y quizá le perjudique
esos a veces tiene desaires que tiene y todo esto. Además, a veces se desconecta porque se calienta y tal, pero eso lo estaba mejorando también. O sea, sí, lleva cumpliendo años y esas cosas. No sé, a mí me parece un fichaje. Es un jugador muy, muy bueno, muy interesante y es un gran fichaje de estos que además sí, que quizá su problema es que queda, o sea, que se queda un poco, no te voy a decir en tierra de nadie, ¿no? Porque es un jugador que no es tan conocido todavía, pese a ser internacional, pero que no es tan conocido para los grandes equipos o no ha tenido esos momentos de a lo mejor brillo individual que haga que la gente a lo mejor se atreva, y el Atlético de Madrid se lo ha llevado sin sensación de tener competidor, ¿no? Que eso es a veces lo más, más cómodo en el fútbol. Es verdad que Inglaterra siempre estuvo ahí, pero creo que él quería seguir en la liga. Cuestiones personales, eso dicen. Entonces, pues si salía del Villarreal, quedaban pocos destinos posibles, ¿no? En la liga. Y tengo curiosidad, ¿no? Por ver si con Simeone o si con Felipe Luis, como tú dijiste. No sé si esto se cumple. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Lo de Felipe Luis o Messi al Zaragoza? Que se va, y te lo hilo con otro jugador que pasó por el Girona y que pasó por el Atlético de Madrid con Simeone, y que también a su vez tú te calientas mucho con él, que es uno de tus grandes defendidos, una de tus grandes debilidades. ¿Sabes de quién te hablo? Hombre, Riquelme, ¿no? Roro. Exacto. Que sí, te encanta aclarar lo de Roro después, sí. Para que pues esto es como lo de Flu, ¿no? Como lo de Flu, exacto. Y la DEA. Pero he visto ahí, a ver, yo creo que es un sitio ideal para Rodrigo Riquelme, el Betis de Pellegrini. Pero he visto que hay un poco ahí de ingeniería financiera, ¿no? En la operación, porque creo que compran la mitad del pase y luego está obligado el Atlético, ¿no? A pagar el año que viene, no sé, una cosa así, un poco para cuadrar el fair play, ¿no? Financiero de ambos clubes. Pero bueno, yo creo que va a ser una de las motivaciones. Yo veo la primera jornada, que ya están los horarios, y digo, voy a ver el partido del Betis para ver a Rodrigo Riquelme. Pero el Betis, que aquí lo hemos comentado, ¿no? Que está haciendo muy bien esto de ser el equipo rehabilitador, ¿no? Sí, eso te iba a decir. No encontraba la palabra rehabilitador o equipo balneario, ¿no? Sí. Que uno vuelve, uno va ahí, para ahí. Eso me gusta, ¿eh? Y puedes, sí, a lo mejor te han maltratado en otro equipo, un entrenador no te ha comprendido, ha sido tal, y ahí vas y como que Pellegrini te cuida, te pone, brillas, vuelves a tener confianza, recuperas, te reinserta la fe en ti mismo, te reinserta la sociedad y echas a volar de nuevo, ¿no? Sacas el graduado, ¿no? Sacas el graduado. Pero el problema es que se le empiezan a acumular, ¿no? Tantos jugadores y empieza a ser ya como el padre Ángel, ¿no? Pellegrini, ya mucho. Tiene que cuidar de muchas almas. Es que hombre, eso explicaría el peinado de Pellegrini, ¿no? Un poco. Un peinado un poco de fraile, ¿no? No lo ves así de peregrino. Realmente es quizá no sea su apellido, sea un apodo, ¿no? Igual el apellido sea ingeniero y el apodo sea que sea un peregrino que está ayudando ahí, tiene voto de pobreza y de ayudar a los demás, ¿no? ¿No te lo imaginas así con un hábito vestido a Pellegrini? Sí. Aquí hay una romería que se hace por aquí de los peregrinos de las Useres, ¿no? Pues que yo una vez hice un meme que eran todos pelegrinis yendo ahí, ¿no? Como desfilando. Pues esto puede ser un poco así. Y si a ti te escucha Xabi Alonso, el Betis me escucha un poco a mí, porque hay muchos protegidos míos ahí, de Fornals, de Abde, que acabó jugando bien al final, ¿no? Y a ver si así se olvidan de Anthony,
un poco, ¿no? Recuperarán a lo mejor fichan a Iván Martín, ¿no? Que es otra de tus debilidades. Sí, pero Anthony fue como la prueba final ya, ¿no? Lo raro es que no fuera, que no fuera Papa luego ya, Pellegrini, después de eso. Anthony, que creo que ha pedido el traspaso junto a Jadon Sancho, a Rashford, a Garnacho y a alguno más del Manchester United. Como se corra la voz ahí entre el Manchester United y el Chelsea, ¿no? De que en el Betis es el equipo balneario, con eso puede tirar el Betis, ¿no? Como siendo el club. Hombre, el Betis te ficha a Garnacho, yo creo que de verdad consiguen que... A Rashford, por ejemplo, ¿no? A gente así. A Mudryk, ¿no? A Mudryk, no me acordaba de Mudryk. Es que le pegan todos al Betis. Mason Mount en el Betis jugaría bien, ¿no? O sea, y luego haces un informe de todos los de Mason la Premier. Mount sería el gran caso de éxito de Pellegrini, porque Mason Mount... Timo Werner. Estás muy on fire con estos jugadores estancados, ¿no? Sí, no sé. Doy ideas. O sea, eso puede ser la idea de modelo de club de un equipo así. Puede ser, voy a centrarme en, o sea, un poco como el Mirandés, pero aplicado a la primera división. En todos estos jugadores que los de la Premier no saben qué hacer muy bien con ellos, pero que algo tendrían, ¿no? O sea, tipo Pepe, el del Villarreal, que el Arsenal pagó por él, no sé si eran 90 millones o no sé cuánto o más. Pues un poco así. Tiene muy buena zurda y tal. Sí, un poco ahí buscar eso, ¿no? Un poco ahí buscar el equipo balneario. O sea, ese concepto me gusta. Sí, el relanzar un paso atrás para dar dos adelante a veces, ¿no? En caso de pues jugadores que a lo mejor no te puedes permitir, pero sí te puedes permitir tenerlo cedido con vistas a que te dé un plus en la segunda vuelta de la liga. Y esto lo que mejor funciona es el boca a boca. Tú imagínate ahora Anthony cómo hablará en Manchester de vivir en Sevilla, del Betis. Y a ver, eso es una maravilla que hacemos aquí, ¿no? Con perdón para Sara, nuestra anglófila, ¿no? Pero, total. Pero, y además a comparar aquí, tío. O sea, aquí, no sé. Javier, pues esa idea dejamos ahí, ¿no? A los directores deportivos de la liga. Pues, Enrique, esta semana hablamos más. Tenemos que ir a Cádiz, que será divertido. Uh-huh. Comentaremos por aquí cómo ha ido el viaje y que todo el mundo que se quiera pasar por ahí, que esté, que no dude en visitarnos, que nos hace mucha ilusión. Enlazaremos algo en nuestras redes, cómo asistir, o que lo busquen en la Universidad de Cádiz, ¿no? Que se lo ocurren un poco, ¿no? Eso es. También lo tenemos que buscar nosotros, me parece. Pero bueno, Javier, ha sido un placer. Como siempre. Lo mismo te digo. Un abrazo. Un abrazo a ti y a los oyentes. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.